Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente en nuestro programa El Mundo Actual. En estos momentos en que ya hemos pasado todo lo que es el peligro de los huracanes, de todo, aunque fue catastrófico con lo de México y nos unimos al dolor también de nuestra gente en República Dominicana. Ya pasamos, ahora esperamos el frío terrible que no sabemos cómo va a venir este invierno. Pero déjenme compartir el tema que quiero compartir con ustedes. ¿Está España y los países de Latinoamérica en la profecía de Gog y Magog? Ese es el tema que quiero tocar con ustedes. Y lo voy a hacer las razones por las cuales lo quiero tocar. Pero hablemos un poquito de España. ¿De verdad sí España está en la profecía de esta guerra que menciona Ezequiel 38-39? Y por favor, no confunda la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 con la de Apocalipsis capítulo 20, porque hay un movimiento sectario que junta las dos cosas, nada que ver. Con todo respeto, aquí lo explico. En el capítulo 20, cuando se habla de la guerra de Gog y Magog, explico la diferencia entre la guerra de Gog y Magog de Apocalipsis 20 y la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. En Ezequiel 38 y 39 específicamente se mencionan países y regionales. En el capítulo 20 no se menciona regiones ni países. Sencillamente se menciona Gog porque es el espíritu de odio contra el pueblo de Israel. Ese es el sinónimo de la palabra de Gog y Magog, que ese mismo sinónimo lo lleva a la palabra amalecita. No olvide que el pueblo amalecita era el pueblo maldito en el Antiguo Testamento y que luego se conoce con el mismo espíritu de Gog y Magog. El gran problema es que, como dije, muchísimos de nuestros evangélicos han sido arrastrados por ciertas redes que identifican a esos grupos sectarios que ponen la guerra de Gog y Magog de Apocalipsis como la misma con Ezequiel 38 y 39. No, ya se lo aclaré en esto. En la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39, y más específicamente en el 38, se menciona este nombre. Déjeme leer todos estos pasajes primeramente y después voy a compartir con ustedes otros pasajes de la Biblia. Y dirá: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojo ni puertas para arrebatar despojo y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya poblada y sobre el pueblo recogido de entre todas las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Sabá y Dadán, y los mercaderes de Tarsis. ¿No hay esa palabra? Significado en todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué le enseño este libro de un gran amigo? Tuve el privilegio en 1996, después de regresar de Israel, que viví por 6 meses consecutivos en Israel, la última vez que viví, después de haber estado 90, 91, después que regresé, en la segunda vez que regresé a vivir a Israel, 6 meses, me tuve 2 meses en España, en el área de Barcelona. Y allí me presentaron una persona extraordinaria. Su nombre es este personaje, Bori Bonin, periodista judeo español. Fue periodista de la casa del rey Felipe de Borbón. Tuve el privilegio de haber salido con él en aquel entonces varias veces a comer junto. Fue él quien me mostró a la comunidad judía en Barcelona en aquella época. Estaba joven, no me había casado todavía. Y fue Boris quien me dio toda una información, este periodista, no solamente interesante, de toditita la familia de Felipe de Borbón, sino
del origen de la palabra Tarsis. Esa palabra Tarsis, me dijo él, la inmensa mayoría de los cristianos no saben que Tarsis significa, en otro de los sinónimos, España. Me habló de la palabra Tartazo, o los famosos pueblos Tartazo, y del famoso Tártaro. Y me dijo, allí me dijo el origen no solamente de los pueblos de Tartazos, me dijo, sino Tarto, también se considera como el padre genealógico de España. De allí me dijo él, en la investigación que hizo, la palabra Tarsis. Mire qué dice, y los de Tarsis y todos sus príncipes. Mire qué interesante, y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar la plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos. Mire qué interesante por lo que vamos a hablar. Porque los descendientes de Tarsis, que vamos a hablar ya, están pidiendo a grito en este momento, a grito, que se declare un Estado palestino de inmediato con Jerusalén Oriental como capital del pueblo palestino. Eso significa, porque es muy interesante, todititos los territorios que entregó Benjamín Netanyahu, no fue Benjamín en aquel momento, fue Ariel Sharon, quien entregó como primer ministro de Israel en aquel entonces, en el 2005, entregó múltiples de territorios que antes del 48 eran completamente desiertos, pero que el pueblo de Israel los revivió, les dio vida, sembró árboles y después tuvo que, por las presiones de las naciones, Israel entregó todos esos territorios, ya con ganado, ya reproducido, ya con árboles. Qué interesante esta profecía. Porque en esto que le están pidiendo de sacrificio, mire qué interesante, cumple esta profecía. Pero muy interesante porque sigamos aquí, pero sigamos hablando de Tarsis. Se menciona en varios pasajes de la Biblia. Dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová o Yahweh a Tarsis. ¿Se acuerda esa lectura? Lo ha leído muchas veces en Jonás, capítulo 1. Dice, a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partiría para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh, de Jehová. Pero hay otro pasaje que tiene que ver con la misma palabra Tarsis, solo que aquí ya se utiliza específicamente cómo se pronuncia en la actualidad de España en hebreo. Se lo digo. Dice, los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Zarepa. Eso es la frontera de Líbano y Siria. Mire qué interesante esta profecía. Pues está hablando primeramente de la frontera norte hasta la frontera sur. Dice Zareta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat. Ahí está. La palabra Sefarat es una palabra hebrea que traducida al español es España. Y los cautivos, los judíos cautivos que están en España, dijo, poseerán las ciudades del Negev, la parte sur de Israel, la que pega ya, inclusive lo que está pegando en este momento con Gaza y Egipto. Abdía, versículo 20. Interesante, ¿no? Cómo España está en la profecía. Dos cosas que recuerdo profunda. Uno, mi amigo, el de este escritor de este famoso libro, Sangre Judía, de Bori Bonin. Dos, a la escritora, historiadora, Beatriz Ortega. Estas dos personas en ese periodo que estuve en España me dieron tantísima información, tanto de los judíos que vivían en España, y que por cierto a veces se da que muchos hoy en día dicen, no, es que yo soy judío porque mi apellido,
no necesariamente tu apellido es que sea judío, sino que algunas familias judías cuando vinieron huyendo utilizaron apellidos españoles para ocultar su verdadero apellido. Como dije una vez, los que fueron judíos nunca se perdieron, porque siempre había un apellido escondido. Nuestros abuelos decían, tu apellido original es este, y por 2000 años no se perdió. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Porque en la tragedia que está viviendo el pueblo de Israel, desde el pasado 7 de octubre, donde bestias terroristas de Hamas intervinieron y masacraron sin misericordia en la forma más salvaje a inocentes israelíes, entre ellos niños de ser nacido. Cuando entraron en este kibbutz, no estoy hablando del concierto que hasta algunos evangélicos cayeron a decir, está bien por tener esa gran estatua. Cuidado, no se alegre usted, porque como dije una vez allá en la iglesia del pueblo, aquí en Houston, a los hermanos allí, ¿usted le gustaría que su vecino castigue a su hijo por haberse portado mal? Y los padres dijeron, jamás. Tampoco tú te alegres como cristiano. Que mira lo que le pasó porque estaban haciendo este concierto. Deja en las manos del Señor eso. Pero yo te quiero hablar de aquel kibbutz, 7 de la mañana. ¿Sabe usted qué es un kibutz? Un kibutz es como lo que se conoce en América Latina, un tipo de cooperativa, solo que a un nivel mucho más profundo, donde viven familias enteras, donde siembran, cosechan y todas las ganancias se reproducen entre ellos mismos. Ahí viven con sus niños, tienen sus sinagogas, tienen sus escuelas. En Shabbat, todo el kibutz se reúnen en la sinagoga y todos comen juntos. Ese día 7 de octubre, eran las 7 de la mañana. Se habían acostado tarde por la celebración de la fiesta de la Simchat Torah. Cuando de momento a las 7 de la mañana interrumpen bestias terroristas salvajes golpeando puertas. En la inocencia, ellos abrieron las puertas y de inmediato comenzaban a matar. Primeramente, delante de los ojos de los papás, asesinaban a los niños de una forma salvaje. 1,400 personas en Israel fueron asesinadas ese día. Y fueron llevados cautivos 240 rehenes judíos y extranjeros, entre los cuales iban niños de 6 meses. Como esta niña que fue noticia profunda, pero profunda, el día de ayer de este programa El Mundo Actual, donde mirábamos a esa abuela. Lo hice, de hecho, en el programa en vivo en YouTube. Allí lo hice en vivo, donde estamos con el tema ¿se debe agradecer por la liberación de rehenes? Está allí en vivo en nuestro canal en YouTube. Que por cierto, para los que no se dieron cuenta cuando estuvo en vivo, es porque ustedes no han picado la campanita. Para todos nuestros suscriptores, acuérdate, porque de aquí en adelante vamos a estar en cualquier momento sacando en vivo en YouTube. Toca la campanita para que cuando salga un en vivo o un nuevo estudio, te anuncie allí en YouTube. Así es que acuérdate, si no le has picado la campanita, la manita azul que tiene ahí, pícala para que cada vez que salga un en vivo, te mande un anuncio. Allí en ese tema que hicimos en vivo el día de ayer, aquí yo estoy diciendo de esas niñas de 5 años,
cómo se lanza en los brazos de su abuela. ¿A qué abuela está llorando? Porque al menos le quedó su nieta. Porque los papás de la niña fueron asesinados por los mismos captores de esa niña. En el tema ese que hicimos en vivo en YouTube, donde estoy diciendo se debe agradecer por la liberación de rehenes, y estoy diciendo de ninguna manera. ¿Por qué se debe de agradecer por liberación de rehenes de los propios captores? La respuesta es sencilla. Porque nunca debieron de haber sido secuestrados. Porque son gente inocente. Y máximo cuando se trata de niños o ancianos de 85 años. Pero volvamos a España entonces. Precisamente ante este intercambio que se está haciendo rehenes. No de rehenes. Los terroristas de Hamas están devolviendo algunos rehenes, 40 hasta el día de ayer. A cambio, Israel está pagando un precio carísimo. 3 criminales de las cárceles que están en las cárceles israelíes a cambio de un rehén inocente, entre cuales están niños. ¿Es eso la tregua que se está dando? Israel aún está arriesgando con esta tregua con tal de hacer hasta lo imposible para que esos rehenes regresen a casa y se puedan reencontrar con sus seres queridos, como esta niña con su abuela. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque este viernes pasado llegó el propio presidente Pedro Sánchez y se paró en la ribera entre Gaza y Egipto. Tenía que hacerlo ahí porque no lo iba a hacer en Israel. Y allí mismo dio un mensaje sádico. Y no sé qué otra palabra le puede decir a usted. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, el presidente de España, en ningún momento, ni él, ni su vicepresidenta, ni su secretaria de Relaciones Exteriores, en ningún momento han condenado los salvajes crímenes que hizo Hamas. En una forma escuétara. Este viernes pasado, ahí como para medio pintar la pared, dijo, aunque condenamos los actos del 7 de octubre, inmediatamente prosigue para condenar al pueblo de Israel. Sencillamente porque Israel se está defendiendo. Pero lo que más impacta y por lo cual salió este tema es Pedro Sánchez dijo que es el momento, junto con el primer ministro de Inglaterra, quien, uniéndose con él, pidió que se declare unilateralmente un Estado palestino con Jerusalén, como el nuevo Estado palestino. Cuando Pedro Sánchez, el presidente de España, decía esto, me acordaba de lo que escribí en el capítulo 11 en este libro de Israel, Al filo de la profecía, donde dice en el versículo 1 y el versículo 2, dice, qué interesante, dice que, pero no midas. Y se me dio una vara de medir y se me dijo, mide todo lo que está en el templo, pero no midas el patio de afuera, porque será entregado a una nación gentil, los cuales pisotearán por 3 años y medio. Cuando me acuerdo de esa profecía y las palabras del presidente Pedro Sánchez, santo Dios mío, vamos camino, importante camino, porque muchísimas redes sociales sensacionalistas salieron a decir que ya estamos en Gog y Magog y otros que ya estamos en la gran tribulación, y algunos están burlándose de nosotros. A ver, aquellos que dicen que el rapto iba a ser ante la gran tribulación, a ver, burlándose. No.
En primer lugar, todavía no estamos en la gran tribulación. En segundo lugar, todavía no es la guerra de Gog y Magog. Son los pasos finales hacia la guerra de Gog y Magog. Por eso los pasos que está dando Pedro Sánchez junto con el presidente Erdogan de Turquía, más el de Rusia, todo, más el de Irán, todos son pasos proféticos. Más lo que está haciendo esta parte de atrás de Arabia Saudita, Yemen, está también en la profecía. Es decir, se están organizando ya en los pasos finales. Me decía el muchacho que me ayuda en la reproducción en todas estas imágenes profesionales, decían, debemos de prepararnos para el 2024 porque el 2024 va a estar caliente. Y así es. Por los sensacionalistas que creen que ya estamos en Gog y Magog. No. Lo caliente va a seguir. Va a seguir todo el 24 y yo creo que el 25 es donde Israel deberá de preocuparse. Porque el líder mundial que salga de la primer potencia del mundo el 2025 va a querer ganarse el premio Nobel de la Paz, declarando un estado unilateral a las voces que dijo Pedro Sánchez este viernes pasado. Por supuesto que Israel jamás va a aceptar una declaración de un estado palestino, porque eso significaría que los elementos que todavía, los grupos terroristas que todavía no, incluyendo Irán, no aceptan la existencia de Israel. Por supuesto que si declara un estado palestino es como estar entregando ya a que Israel levante las manos y quede listamente frente a un paredón para ser fusilado. Israel no va a aceptar, aunque proféticamente lo va a tener que hacer en el famoso pacto de la semana 70. Solo va a ser un líder que puede obligar a Israel. Lo menciona en el capítulo 13 aquí. Se le conoce como la bestia antipadre, que será un líder de la gran potencia del mundo, quienes primeramente hará grandes favores a Israel, pero como dice el dicho en Nicaragua, mi país de origen, el diablo nunca da nada gratis, nunca da nada a cambio de nada. Si el diablo te hace un favor, después quiere tu alma. Eso es lo que muchos buenos, profundos amigos israelíes, que no puedo mencionar su nombre, son diplomáticos, otros son compañeros, amigos preciosos, profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, personalidades grandes en Israel, rabinos que me dicen, nuestro miedo es, hablando de un futuro líder, es lo que nos vaya a cobrar después. Porque como ha hecho tantos favores a Israel, él va a decir, ahora yo quiero este favor. Declaren el Estado palestino, acepten el Estado palestino con Jerusalén oriental. Apocalipsis 11. Volvamos de nuevo a Pedro Sánchez entonces. Lo interesante de todo es que no nos debe de sorprender en lo más mínimo la acción mediocre que está haciendo el presidente de España. Quienes expertos y críticos dicen interesante, no me sorprende, decía un experto en uno de los canales de televisión, decía, no me sorprende la actitud del presidente Pedro Sánchez, porque lo mismo ha pasado con Ucrania, dijo, mientras que todo el resto de la Unión Europea ha condenado contundentemente la invasión de Rusia a Ucrania, Pedro Sánchez dijo, no lo ha hecho. Así que si no lo hizo con Ucrania, tampoco lo va a hacer con Israel, condenar al grupo de Hamás abiertamente. No, más bien se presenta como el defensor de los pobrecitos palestinos que son los agredidos por el pueblo de Israel. En primer lugar, eso no es verdad. Y en segundo lugar, sí, el pueblo palestino, el pueblo palestino está sufriendo. Pero no es culpa de Israel. Está sufriendo porque es víctima
Ya ustedes saben, lo he mencionado múltiples veces y en el mensaje que hice. Estamos en estudios profundos, pero profundos en Masterclass. Ya estamos entrando en la parte final de la iglesia de la Odisea. Después de esa Odisea viene el resumen por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación. Eso va a ser para exclusivamente los miembros de Masterclass. Así que te invitamos a que te hagas miembro de nuestro canal de YouTube. Voy finalizando con estas palabras. Lo que más sorprende de la... Bueno, para los que estudiamos la Biblia no nos debe sorprender. Estaba en la profecía de que España... No olvide que, con todo respeto, España es gente linda. Tenemos el honor nosotros de llevar descendientes a los españoles. Pero no olvide que en la actualidad, la inmensa mayoría de los españoles son agnósticos. Ni siquiera hay 1% de evangélicos en España. Así es que el agnóstico no le importa lo que haga Pedro Sánchez en cuanto a Israel. Así que ahí está en la profecía de España, tal como lo menciona Ezequiel. Tal como lo menciona Ezequiel. Pero también están los seguidores de España, descendientes de España, porque dice, y sus reinados, o sus territorios conquistados. Así que no nos sorprende la actitud del presidente de Chile, la actitud del presidente de Bolivia, la actitud del presidente de Colombia y la actitud del presidente de Venezuela. ¿Y por qué menciona a los líderes? Porque no involucra al pueblo, porque hay miles de miriadas de chilenos, de bolivianos y una inmensa mayoría de colombianos y los mismos lindos venezolanos que aman al pueblo de Israel. Son estos líderes que son parte de la profecía, porque menciona Tarsis y sus adeptos, dice, se unirán a la guerra de Gog y Magog. Eso es lo que estamos viendo, en vivo y a todo color. Por eso el primer ministro de Israel y el ministro de Relaciones Exteriores, Cohen, ha llamado contundentemente al embajador de España, a la embajadora de España y al de Bruselas, Bélgica, para darles palabras contundentes que inclusive, si Pedro Sánchez sigue dando esas declaraciones dañinas contra el pueblo de Israel, Israel no le quedará más remedio que romper relaciones diplomáticas con España. Ese es el camino que se ve. En otras palabras, estamos camino contundente a la guerra de Gog y Magog. Y este 2024 va a estar caliente. Cristo viene pronto. Mis hermanos del programa El Mundo Actual, no dejes de amar a Israel, ni dejes de orar por Israel, y ten cuidado de no ser arrastrado por el espíritu antisemita. Porque recuerda Génesis 12:3. Los que bendicen a Israel son benditos. Los que maldigan a Israel son malditos. Que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Y hasta el próximo programa.